Odiaba a su madre, pero 20 años después, una confesión dio un vuelco a su vida. Hacía tiempo que la vida de Alexander se había convertido en una rutina: reuniones importantes, trajes caros, restaurantes con precios prohibitivos. Por la noche, se sentó en un establecimiento de élite, donde la música estaba apagada y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas. Un grupo de socios discutía otro negocio y en el ambiente se respiraba una atmósfera de gran éxito. Alguien contaba un chiste, alguien bebía un vino caro, y Alexander sostenía su copa, sin escuchar realmente la conversación. Cuando sonó el teléfono, apenas notó la vibración en su bolsillo. Miró la pantalla y frunció el ceño: un número desconocido con el código de su ciudad natal. El corazón le dio un vuelco. Ese tipo de llamadas no se producían así como así. No le gustaba lo inesperado. Durante demasiado tiempo había construido su vida de modo que todo transcurriera según sus reglas, según un guión estricto, sin caos. Y esta llamada era claramente algo fuera de lo normal. Con un suspiro irritado, pulsó el botón verde y se acercó el teléfono a la oreja. La voz al otro lado era femenina, desconocida y seca como una hoja de papel. Enfermera. Dice que su madre está en el hospital. Su estado es grave. Era inútil hacer preguntas. Todas sus respuestas eran tan suaves e impasibles como un texto memorizado. Alexander asintió, aunque su interlocutor no lo vio. Cuando terminó la conversación, se quedó mirando al frente durante unos segundos, escuchando el vacío que crecía en su interior. Luego dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, cogió su vaso y bebió un sorbo de vino. Ácido en la lengua, pero sin sabor. Era como si todos los sentidos, junto con el contenido de la conversación, hubieran desaparecido en algún momento entre la llamada entrante y las breves respuestas de la mujer. Madre. Hacía 20 años que no la veía. Nadie había interferido, simplemente ocurrió. Él se había ido, ella no había llamado, él no se había impuesto. Su comunicación se estropeó como una vieja máquina que hacía tiempo que se había quedado sin aceite. Las conversaciones se convirtieron en raras llamadas telefónicas, y luego pasaron a la nada. No fue al funeral de su padre, estaba de viaje, ocupado, no estaba seguro de ser bienvenido allí. Podría no haber ido. Podría haber dejado esa llamada en el pasado, seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no podía. Ese pensamiento se le clavó en la cabeza como una astilla. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más le dolía. Alexander se levantó de la mesa. Los socios le miraron sorprendidos. Murmuró algo sobre un asunto urgente, le dio al camarero una nota que a todas luces era más que la nota, y salió. El viento le golpeó la cara, aleccionador, áspero. Tomó aire y exhaló de inmediato. Era como si con esa exhalación intentara deshacerse de un recuerdo. El aeropuerto, el billete, la fría espera en la sala de embarque. No pensó, no analizó, no intentó poner todo en orden. Se limitó a seguir el guión que alguien había escrito de repente para él. La azafata le sonrió amablemente, él asintió y tomó asiento junto al ojo de buey. Las luces nocturnas de la ciudad se difuminaron mientras el avión se elevaba en el aire. No había estado aquí desde que se marchó. Una ciudad que hacía tiempo que había dejado de ser su hogar. ¿Qué iba a encontrar allí sino calles desgastadas por el tiempo, lugares familiares que se habían convertido en extraños? El trayecto del aeropuerto al centro fue sorprendentemente corto. Reservó un coche, pero en lugar de ir directamente al hospital, pidió parar primero en la vieja calle. La sensación fue extraña, era como si hubiera mirado al pasado, pero ese pasado era cutre, monótono, gris. Las casas que le habían parecido altas cuando era niño ahora parecían diminutas. El asfalto estaba agrietado, las farolas brillaban tenuemente, como rincones olvidados de la memoria. Se detuvo frente a una entrada. La misma casa, la puerta destartalada, las paredes desconchadas. Parecía la misma, pero algo iba mal. Subió al piso, sacó del bolsillo las llaves que había llevado consigo todos estos años, sin saber por qué. Las metió en la cerradura. Un clic. La puerta cedió. El olor a madera vieja, a libros, a polvo y a algo esquivo, cálido y familiar. Encendió la luz. Todo estaba en su sitio, pero como congelado en el momento. El tiempo se había detenido aquí hacía 20 años. Recorrí el piso, miré en todas las habitaciones. Todo me resultaba tan familiar y extraño al mismo tiempo. En el dormitorio de su madre, la ropa de cama estaba pulcramente doblada.
En la cocina, una pila de platos, tal como los recordaba. Sobre la mesa, un viejo tarro de mermelada azucarada. En un rincón, un aparato de radio gris que antaño había llenado la casa con las voces de los presentadores, pero que ahora no era más que una polvorienta reliquia del pasado. Sacó el teléfono del bolsillo, recorrió la lista de números y se detuvo en el del hospital. Suspirando, pulsó la llamada. Voy para allá. El avión aterrizó con una sacudida apenas perceptible. Alexander abrió los ojos y miró por el ojo de buey. Fuera de la ventanilla había grisura, asfalto mojado, farolas tenues, hierba rancia a lo largo de los bordes de la pista. El aire olía igual, húmedo, pesado, empapado de gasolina, cenizas y algo sutilmente familiar. Hacía tiempo que había olvidado cómo era el aire en esta ciudad. El aeropuerto era pequeño y modesto. Un largo pasillo, pintura desconchada en las paredes, una máquina de café que probablemente no se había cambiado desde su infancia. Alexander pasó por delante de ella, pasó la cinta de equipajes, aunque no llevaba ninguna pertenencia, y salió al exterior. El aire frío le golpeó la cara, como poniendo a prueba sus fuerzas. El taxi llegó enseguida, el conductor parecía cansado, sin afeitar, el olor de la cabina era como una mezcla de ambientador barato y humo de cigarrillo. Alexander dio la dirección brevemente. El coche arrancó, balanceándose sobre los baches, como si viajara en el tiempo. Los letreros familiares habían desaparecido de las calles. Las tiendas que recordaba habían cerrado hacía tiempo. En su lugar había cajas grises con nombres descoloridos. Los faroles brillaban débilmente, como si no hubieran sido reparados en mucho tiempo. Parecía que la ciudad estaba cansada. O tal vez era solo el que la miraba con otros ojos. Tras pasar varios cruces, el taxi giró por una calle estrecha donde las casas estaban muy juntas. Alexander contuvo la respiración involuntariamente. Allí estaba. La casa. Alto, viejo, antaño aparentemente enorme. Ahora parecía destartalada, descolorida, cansada. La puerta tenía pintura descascarillada, del buzón sobresalían facturas olvidadas y el jardín estaba lleno de maleza. Alexander salió del coche y miró a su alrededor. Se sintió extraño, como si hubiera caído en el pasado, pero todo ese pasado había envejecido y perdido su significado. Dio un paso, otro. Las viejas escaleras crujieron bajo su peso. La entrada olía a humedad, a polvo, a algo rancio. Llegó al piso correcto y se quedó helado ante la puerta. Las llaves. Las había llevado consigo todos estos años. No entendía por qué. Alexander metió la mano en el bolsillo, sacó un manojo y encontró la correcta. Un clic. La puerta cedió y él entró. El olor. El olor a madera vieja, polvo, periódicos. En algún lugar de su interior resonaba el eco de su infancia. Recorrió el piso, miró en todas las habitaciones. Todo estaba como lo recordaba. Una mesa en la cocina, una vieja radio en un rincón, una pila de platos en una estantería. Sobre la mesa, mermelada azucarada en un viejo tarro. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Pasó al salón y se sentó en el sofá. Tenía a mano un plaid, el mismo que había usado de niño. Alexander pasó los dedos por la áspera tela, pero enseguida apartó la mano. No iba a dejarse llevar por sentimentalismos. No había venido para eso. Un golpe en la puerta le hizo estremecerse. No se dio cuenta inmediatamente de que no era un ruido en su cabeza, sino un sonido real. Se levantó y abrió. En el umbral había una anciana, María Ivanovna. Una vecina. Vivía aquí desde que él tenía memoria. Lo miró de pies a cabeza, como si comprobara que era real. Luego asintió. Mamá te estaba esperando. Alexander no contestó. No sabía qué decir. La vecina suspiró y se frotó el borde del delantal con las manos. Ella siempre esperaba. Nunca cambiaba las cerraduras. Dijo, por si volvías. Alexander sintió que algo desagradable le oprimía el pecho. Quería decir que no era cierto, que su madre no le esperaba, que ella misma interrumpía su conexión. Pero permaneció en silencio. María Ivanovna lo miró una vez más, asintió como si hubiera decidido algo y bajó las escaleras, dejando tras de sí el olor a jabón de lavanda. Alexander regresó al piso. Inhaló profundamente, cerró los ojos y exhaló con fuerza. Abrió el teléfono, buscó el número del hospital en la lista y pulsó llamar. Voy para allá. Alexander entró despacio en el pasillo del hospital, sintiendo que las paredes le apretaban y parecían estrecharse a cada paso.
El aire estaba cargado de olor a medicamentos y desinfectantes, y el suelo bajo sus pies crujía ligeramente, como si protestara por su presencia. Se tomó su tiempo. Inconscientemente, esperaba que cuanto más despacio avanzara, más tarde llegaría a su destino. La puerta de la cámara estaba entreabierta y se quedó inmóvil en el umbral. La habitación estaba en penumbra, con solo una estrecha franja de luz de una farola que brillaba a través de las persianas. La vio de inmediato. Una figura pequeña y frágil, oculta bajo una manta gris de hospital. Su pelo, antes recogido en un haz ordenado, yacía ahora desordenadamente sobre la almohada. Tenía la piel pálida y tensa, los ojos cerrados. No la reconoció. O tal vez no quería reconocerla. Un paso adelante, otro. El suelo junto a la cama estaba helado, o eran sus pies que se habían vuelto insensibles. Su madre abrió los ojos, su mirada se deslizó perezosamente por la habitación antes de detenerse en él. Alexander sintió que todo en su interior se tensaba como una cuerda tirante. En aquel momento, esperaba cualquier cosa, alegría, lágrimas, tal vez una reprimenda. Pero sus labios temblaron y dijo: ¿No llegas un poco pronto? Las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba, pero la sonrisa estaba torcida, como si fuera una sonrisa forzada. Alexander frunció el ceño. En algún lugar de su mente había esperado algo diferente. Algo que probablemente no se habría dado a sí mismo. Pero no esto. Si hubiera sabido que dirías eso, murmuró, sin saber si devolverle la sonrisa o darse la vuelta y marcharse. Ella se volvió hacia la ventana. El silencio entre ellos era pesado, sofocante, como un motor en marcha que no pudiera arrancar. Alexander se sentó en la silla junto a ella, sin dejar de mirarla. Tenía el mismo aspecto que esta ciudad, envejecida, descolorida, descolorida, descolorida. ¿Y él? Él también debía de haber cambiado. La única pregunta era cuál de los dos había cambiado más. Ni siquiera escribiste cuando murió tu padre, exhaló, rompiendo el silencio. Ella se estremeció, pero no contestó. Se refugió más en la manta, como si quisiera esconderse. Sintió que la ira le hervía por dentro. No la que le hacía gritar o romper cosas. No, esta era peor. Sorda, pegajosa, acumulada durante años. ¿Y tú? Habló de repente, con la voz ronca. ¿Habías llamado? ¿Le interesaba? Alexander se tensó. Claro que no. En aquel momento estaba en otro país, ocupado con proyectos, negociaciones, viajes. Estaba seguro de que su padre se las arreglaría sin él. Y ahora, muchos años después, resultaba que llevaba mucho tiempo en la clandestinidad y era demasiado tarde para hablar. Siempre te escapabas, continuó sin esperar respuesta. De niña, cuando mi padre y yo nos peleábamos. De joven, cuando no querías oír hablar de tus pérdidas de tiempo, en el colegio. Luego me fui y dejé de mirar atrás. ¿Y usted? Se levantó de la silla, sintiendo que hervía. ¿Alguna vez me apoyaste? ¿Me has dicho alguna vez que estabas orgulloso? Toda mi vida no he oído más que recriminaciones. Cerró los ojos con cansancio. Sus manos, de dedos finos, se aferraban al borde de la manta. Era como si la habitación estuviera llena de sus agravios no expresados, de sus resentimientos, de sus años de silencio. Eras un buen chico, exhaló. Y luego, se volvió distante. No supo qué decir. Se le oprimió el pecho. Su mente repitió momentos de la infancia, su mirada cansada, sus manos cálidas, el olor del perfume de su madre. Pero entonces no se había dado cuenta. Entonces le pareció que ella era fría, que le estaba apartando. Y solo ahora, décadas después, lo vio claro, no era frialdad. Era cansancio. Se levantó bruscamente y salió de la habitación. Necesitaba recuperar el aliento. En el pasillo se apoyó en la pared, agarrándose el puente de la nariz con los dedos. Todo en su interior se agitaba. Maldita vida, ¿por qué nunca le daba la oportunidad de hacer las cosas bien a tiempo? Se oyeron pasos cerca. Levantó la vista, la enfermera que había llamado. Llevaba una carpeta de plástico en las manos. Siempre llevaba esto encima, dijo de pronto, tendiéndole una bolsita. Alexander la cogió y la abrió. Dentro había una fotografía vieja y raída. Era de él. Un niño de unos 10 años, con el pelo revuelto y una amplia sonrisa. La foto estaba raída, con los bordes deshilachados de tanto tocarla. Contar a todo el mundo el éxito de su hijo. El orgullo de su vida. La enfermera se encogió de hombros y se marchó, dejándolo solo. Se quedó mirando la fotografía y sintió un nudo en la garganta.
Recordó los momentos en que pensó que ella no estaba interesada en él, cuando la culpaba de ser fría. Y ahora, tantos años después, se daba cuenta de lo profundamente equivocado que estaba. La noche en la habitación del hospital fue tranquila. Solo los sonidos infrecuentes del goteo rompían el silencio, y la respiración de su madre, irregular e intermitente. Alexander se sentó en la dura silla, cruzó los brazos sobre el pecho y miró al techo. No podía dormir. Los pensamientos que había intentado controlar toda su vida cobraban ahora vida propia, fluyendo de un recuerdo a otro. La infancia. Volvió a su mente la fría entrada donde había estado temblando de resentimiento, con una chaqueta fina, esperando a que su madre volviera del trabajo. Siempre llegaba tarde, cansada, con los hombros caídos. En el mejor de los casos, decía, ¿has cenado? Y entraba en la habitación, donde se dejaba caer en la cama sin desvestirse. En el peor de los casos, no decía nada. Entonces él pensaba que era indiferencia. Matinés escolares. Todos los niños salían al escenario, sonriendo, saludando a sus padres, y él se quedaba mirando en la oscuridad del auditorio, esperando verla entre las caras. Pero cada vez, los asientos permanecían vacíos. Se decía a sí mismo que ella no estaba interesada, que no quería, y que si quería, no lo deseaba tanto. Ahora sabía la verdad. Ahora veía que no era eso. Ella tenía 3 trabajos. Se levantaba antes de que la ciudad se despertara, volvía cuando él dormía. A veces se sentaba en la cocina a oscuras, calentándose las manos con una taza de té frío. Simplemente sentada. Entonces él pensaba que estaba descansando. Ahora se daba cuenta de que reunía fuerzas para el día siguiente. Una noche, cuando tenía unos 10 años, se despertó al oír un ruido extraño. Cautelosamente, miró fuera de la habitación. Estaba sentada ante su escritorio, inclinada sobre unos papeles. Le temblaban los hombros. No se había dado cuenta de que estaba llorando. Pensó que solo tenía frío. Volvió a la cama, se tapó con una manta y se durmió. Por la mañana encontró en su mochila un nuevo estuche, el que quería pero no se atrevía a pedir. No sabía cuánto le había costado el estuche. No sabía que había tenido que saltarse la cena para comprarlo. Simplemente la había llevado orgulloso al colegio y había presumido de ella ante sus compañeros. Ahora veía esos momentos de otra manera. Se dio cuenta de todo lo que había detrás de ellos. Y tenía miedo, porque lo había hecho todo de nuevo en su propia vida. No había lugar para el azar en su mundo. No había lugar para la gente que le distraía de su trabajo. Había construido su vida con claridad, con rigidez, con seguridad, como él había pensado, a diferencia de su madre. Pero acabó exactamente igual. Todos estos años creyó que controlaba su destino, pero en realidad solo continuó el mismo ciclo: trabajo, negociaciones, tratos, noches en vela, la búsqueda de un dinero que nunca cejaba. Él, como ella, estaba en una carrera perpetua. La única diferencia era la escala. Volvió a mirar a su madre. Dormida, frágil, casi perdida bajo la manta. Demasiado pequeña para esta cama de hospital. Antes le había parecido fuerte, inquebrantable, como un muro de hormigón. Ahora lo veía. Simplemente había aguantado los golpes demasiado tiempo. Alexander se pasó la mano por la cara, intentando quitarse el cansancio. Miró el reloj, empezaba a amanecer fuera de la ventana. No sabía cuánto tiempo había pasado en esos recuerdos. Quizá una hora, quizá toda una vida. Se inclinó hacia adelante, mirándola a la cara. En su memoria, su madre era siempre una mujer de ojos cansados, que rara vez sonreía pero nunca se quejaba. Que había soportado una carga durante años sin preguntarse por qué ni por quién. Ahora conocía la respuesta. Y por primera vez en su vida, se sintió culpable. Exhaló en silencio y se reclinó en la silla. Su mirada se posó en la mesa junto a la cama, una pila de libros, sus gafas y una vieja fotografía enmarcada. La cogió. Tenía unos 7 años. En la foto, estaban de pie en la playa, él reía, pateando arena al aire, y ella le miraba. No directamente a la cámara, ni al objetivo, solo a él. Al otro lado de la ventana amanecía. Unos pálidos rayos de sol brillaban a través de las persianas, iluminando la habitación. Su madre respiraba tranquila y él seguía mirando la fotografía. Años atrás había huido del pasado. Pero ahora el pasado le devolvía la mirada desde aquella fotografía. Y sabía que no podía cambiarlo. La noche se convirtió en un amanecer gris, pero Alexander apenas lo notó.
Estaba sentado en la misma posición que hacía unas horas, mirando a su madre, su respiración tranquila y acompasada. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Tampoco lo sabía nadie más. La puerta de la habitación se abrió y entró un médico. Un hombre de unos 50 años, de rostro cansado, con una carpeta de historiales médicos en la mano. Miró brevemente a Alexander y luego desvió la mirada hacia la paciente. El estado está empeorando, dijo en voz baja, sin querer romper el silencio que estaba casi congelado en el aire. Prepárate para lo peor. Alexander asintió, pero no dijo nada. ¿Qué había que decir? No estaba preparado. Nunca lo había estado. El médico hizo una pausa de un segundo, como si quisiera añadir algo más, pero cambió de opinión y se marchó, dejándolo a solas con la realidad. Desvió la mirada hacia su madre. Parecía casi transparente, tan frágil, como si cualquier movimiento pudiera romperla por completo. Alexander no sabía por qué lo hacía, pero de repente alargó la mano y le cogió suavemente la palma. Los dedos estaban fríos, ligeros como plumas. Ella se movió, sus párpados se agitaron y luego se abrieron lentamente. No había sorpresa ni miedo en sus ojos grises, solo cansancio. Lo miró en silencio, como esperando que hablara. Pero él no habló. Lo siento, hijo, susurró, luchando por pronunciar las palabras. Alexander exhaló bruscamente. Sentía que aquello iba a enfurecerlo, o a enajenarlo aún más. Pero lo único que sintió fue una especie de vacío amargo. Y tú a mí, respondió en voz baja. No dijeron nada más. Se quedaron en silencio. Y por primera vez en muchos años este silencio no era pesado. No les oprimía la garganta, simplemente era. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Pasaron unos días. El frío viento de marzo recorría las calles desiertas de la ciudad, dispersando periódicos viejos y hojas secas. Alexander estaba de pie frente a una lápida fresca. Su madre descansaba ahora aquí, en la misma tierra de la que él se había marchado una vez, decidido a no volver. En su mano aferraba la misma vieja fotografía que había encontrado entre sus cosas. Mostraba a un niño con el pelo revuelto que sonreía ampliamente al objetivo, y a la mujer a su lado que le miraba con una ternura silenciosa y oculta. Era una mirada en la que no había reparado en aquel momento, pero ahora se daba cuenta de su significado. El silencio a su alrededor era aplastante. Durante un rato se quedó allí, mirando el nombre grabado en piedra. En su interior no había dolor ni rabia, solo un sentimiento vacío e inexplorado, como de reconciliación. Ella se había marchado sin esperar sus palabras de amor, pero quizá las comprendió sin ellas. Fue difícil despedirse. No sabía qué decir, ¿y era necesario decir algo en ese momento? Tras dudar, se limitó a dejar la fotografía sobre el frío granito. Que se quedara aquí, con ella. El teléfono vibró en su bolsillo. Llamadas de trabajo, cartas, reuniones. Moscú esperaba. Su realidad allí, sus negocios, su vida ordinaria. Pero ahora no estaba seguro de querer volver allí. Todo lo que antes le había parecido importante ahora no parecía más que vanidad. Alexander levantó la cabeza y miró al cielo. Las nubes se alejaban lentamente hacia lo desconocido. De repente se dio cuenta de que no quería irse. Fue una toma de conciencia repentina, casi aterradora, pero no cabía duda. Aquí, en esta ciudad vieja y olvidada, aún quedaba una parte de sí mismo que había intentado olvidar. Ese mismo día entró en esa misma casa. La puerta aún se abría con sus llaves. Entró en el salón, pasó la mano por la mesa de madera en la que una vez se había sentado de niño. El tiempo se había detenido aquí, pero quizá por eso era un lugar donde empezar de nuevo. De repente, sintió una extraña y nueva ligereza en su interior. No podía cambiar el pasado, pero aún tenía un futuro. Y decidió que intentaría hacerlo diferente. Alexander salió al patio y miró a su alrededor. El viento mecía un viejo álamo, y en ese momento lo supo con certeza, se quedaba. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.